Buenas noches. Saluda a su hermano que está a su lado y dile bienvenido a casa de oración, casa de Dios, casa de todos. Estamos agradecidos con el Señor, amén. Vaya abriendo su Biblia, de favor. Segunda de Crónicas. Capítulo 16, verso 9. Segunda de Crónicas 16, verso 9. Pues bienvenidos a todos. Gracias a Dios que después de alabar a nuestro Dios, ahora escucharemos su palabra. Continuamos con la serie Cuidando el Corazón. ¿Cómo se llama nuestra serie? Y el tema que hoy vamos a compartir es corazón leal. Y nuestro texto base dice lo siguiente, Segunda de Crónicas 16:9. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Dice así: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Sí escuchaste cómo dice el verso? El corazón, ¿cómo dice, hermano? Totalmente comprometido con Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos primeramente por tu palabra, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Ayúdanos a entender lo profundo de tu palabra y lo sencillo, Señor, que es a través de tu Espíritu Santo ir creciendo en un conocimiento, Señor, que nos lleve a un corazón humilde y sencillo. Gracias, Dios, por todas las cosas y promesas que tienes para los que te aman. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener un corazón comprometido, un corazón fiel a ti. Y la iglesia dice: amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bájale un poquito, hija. Isaac, bájale un poquito al 9, hijo, un poquito al volumen, por favor, hijo. Alguien dijo, a manera de introducción, cuando el sabio, gracias, vive en lealtad, duerme el sueño del justo. Su corazón le sirve de centinela contra el enemigo de la deslealtad. Nuestra cultura, mis hermanos, se encuentra en medio de una crisis. Y cuando hablamos de una crisis, hablamos de una crisis a todo nivel, que va desde el individuo hasta la sociedad en su conjunto. Estamos hablando que la familia está pasando tiempos de crisis, no solo la familia, la economía, instituciones, estados y cualquier otra área. Y existe, hermano, un denominador común precisamente que está llevando a una crisis a los matrimonios, la economía, la institución, estados, etcétera, y se llama la deslealtad. Lo que ha impedido y lo que debilita precisamente el carácter de toda persona. Por ejemplo, la familia. La familia, cuando se ve afectada por la deslealtad, bueno, es llevados a muchos divorcios o homicidios, porque bueno, cuando se halla a la mujer o al hombre, si has visto las noticias, te das cuenta que el hombre asesinó a la esposa por su deslealtad, su infidelidad, o viceversa. Recuerdo el último reporte que se dio, que una mujer metió el cuerpo de su esposo en un tambo con ácido. ¿Por qué? Por infidelidad, por la deslealtad. Cuando hablamos también de deslealtad, mis hermanos, hablamos
la deslealtad en la economía. Hoy siguen muchos fraudes y estafas por mayor a través de los celulares. Me acuerdo hace poco una familia me mandó un mensaje: pastor, me mandaron un mensaje haciéndose pasar por la hermana. Buenas tardes, Ángel. Luego identifiqué porque la hermana nunca me dice Ángel, pastor, ¿no? Y yo todavía le seguí, dije, a ver, vamos a seguirle. Dime, ¿en qué puedo servirte? Necesito que me des 3,000 pesos, te los paso por la tarde. Jamás, pues si conocemos la economía de la familia. Y luego le mandé un mensaje: oye, ya me parece que estos tremendos desleales, ¿verdad?, están ahí queriendo defraudar. ¿Qué cree? Me comentaba el varón que creo que sí afectaron a algunas familias, sí se la creyeron y le sacaron dinero. Entonces la deslealtad, mis hermanos, está afectando la economía, fraudes tras fraudes en nuestro mundo. ¿Y qué podemos decir de las instituciones? Hablamos desde empresas, negocios, donde hacen una tregua, y esa tregua se pierde. ¿Sabe por qué? Por desleal, y generan divisiones. Y en esas instituciones donde prometieron fidelidad, incluso había papelitos que hablan, dicen según, de manera que se afecta pues a través de divisiones. ¿Cuál es ahora lo que sigue? Cierre de esas empresas, de esos negocios, etcétera, etcétera. Así es que, hermano, hoy vemos la falta de valores, y uno de esos valores es la lealtad. Sin lugar a duda, mis hermanos, termina en una crisis mundial. Cuando hablamos de deslealtad, hermano, debemos poner atención al corazón. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos saben que tenemos un corazón sin Cristo desleal? En Cristo leal. Puedes ponerte en tu mente una imagen de un corazón, ¿verdad?, que tiene una carita leal, pero la otra parte tiene la otra parte tiene desleal. ¿Por qué? Recuerden que tenemos una naturaleza vieja, y esa naturaleza vieja es desleal, y tenemos nuestra nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Y ahora tenemos la semilla, la simiente, la palabra de Dios, que es la que debe gobernar en el corazón. ¿Para qué? Para que no salga más, decía un predicador, el animal que todos llevamos dentro. Uy, se oye feo, ¿verdad? Pero no es una ofensa. Quiere decir el grave y el alto peligro que se tiene cuando no cuidamos el corazón. Después de que hablamos hace 8 días acerca del corazón de Dios y vimos algunas características del corazón de Dios precisamente en la vida de un hombre de carne y hueso, ¿recuerdas? David. Ahora, qué importante es que entendamos, mis hermanos, que tú y yo tenemos la demanda de tener un corazón conforme a Dios, no conforme a la carne. La palabra leal, mis hermanos, significa fiel, significa digno de confianza. Quiero que pongan mucha atención, porque en la iglesia del cuerpo de Cristo vamos a existir 2 tipos de personas. La Biblia lo enseña: los verdaderos hijos de Dios, los falsos hijos de Dios, verdaderos adoradores, falsos adoradores, verdaderos creyentes y falsos creyentes, los que buscan la unidad y los que buscan la división, los que buscan destruir, los que buscan sanidad. Así es que, mis hermanos, en estos temas que estamos llevando del cuidado del corazón, debemos entender qué camino es el que estamos siguiendo. ¿Sabes por qué? Porque de ahí en adelante se verá quién eres tú y quién soy yo. Si somos leales, fieles, si somos dignos de confianza. Cuando hablamos de alguien fiel, también se refiere a aquel que cumple su compromiso. Y el compromiso tiene que ver con fidelidad, es decir, alguien confiable.
verdadero. ¿Recuerdas a Jesús decir que es la hora que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Ahora, la palabra lealtad, mis hermanos, conlleva la idea de fidelidad de todo corazón. Por eso mencionábamos lo importante es para Dios que le entreguemos todo nuestro corazón. Cuando hablamos de fidelidad, mis hermanos, conlleva también entrega y compromiso incondicional. Diga conmigo, Dios es fiel. Otra vez, Dios es fiel. La palabra fiel, mi hermano, proviene de la palabra hebrea amán y la palabra griega pistos. Ambas palabras, hermanos, dan la idea de certeza o estabilidad. Por ejemplo, una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio, como por ejemplo esto. ¿O qué te parece los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a sus indefensos niños? Cuando la palabra fiel, mis hermanos, es empleada con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo, hermano, puede depender de Él sin duda o reserva. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia, entonces, es importante entender que Dios es fiel. ¿Alguien dice amén? Ahora, Dios es fiel, mis hermanos, no porque cumpla los deseos de tu corazón. Deseo que Dios cumpla los deseos de tu corazón. No, mis hermanos, Dios no es fiel porque cumple nuestros deseos, porque hay gente que cuando no ve que se cumple lo que quiere, ¿qué dice, hermano? Dios no es fiel. Es más, Dios ya ni se acuerda de mí. ¿Por qué? Pues porque no ha cumplido lo que yo le he pedido. No, mis hermanos, Dios no es fiel porque cumpla nuestros deseos, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. En la Biblia, hermano, un hombre es el medio a través del cual el carácter de una persona se revela. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:9 se revela el carácter de Dios de esta manera. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. En primera de Pedro capítulo 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La fidelidad de Dios, mis hermanos, no solamente depende de su carácter fiel, sino que también depende de su poder inmutable. Esto quiere decir que Dios nunca cambia. Amén. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Salmo 135, verso 5 dice en la traducción lenguaje actual: yo sé que nuestro Dios, ahora mire la convicción, yo sé que nuestro Dios es poderoso, es más poderoso que todos los dioses. Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Entonces Dios es fiel porque Él es soberano. En las Escrituras, mis hermanos, se encuentra cuatro pruebas de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su creación. Número 1, vamos a decirlo rápidamente: los pactos de Dios, mis hermanos. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, debemos entender 4 puntos, 4 áreas importantes acerca de Dios. Número 1, sus pactos, hermano. ¿Qué quiero decir? Hablamos de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Compromisos, mis hermanos, que Él, o sea Dios, se ha obligado a sí mismo para cumplir sin falla. ¿Sí sabías que la Biblia, hermano, tiene más de 8,000 promesas para ti, para mí? El asunto aquí es que las creamos. Número 2, la palabra de Dios. Es otra prueba de su fidelidad, mi hermano. Ni una de las palabras que el Señor ha hablado ha fallado. ¿Puedes notar que todo lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, se está cumpliendo? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Número 3,
las obras de Dios. ¿Cuántos han escuchado decir el proverbio que dice: las obras de una persona verifican o anulan la fidelidad de sus palabras? Bueno, si aplicamos este proverbio a Dios, mis hermanos, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta. Dios es perfecto. Y número 4, la venida del Hijo de Dios. Aquí, hermano, encontramos realmente lo que es la fidelidad de Dios. Número 1, sus pactos. Número 2, su palabra. Número 3, sus obras. Y número 4, la venida del Hijo de Dios. Amados, la venida del Hijo de Dios fue la promesa suprema de la fidelidad de Dios. Estamos hablando de Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo. Desde los primeros capítulos de las Escrituras, hermanos, encontramos promesas de su venida y la salvación que Él traería. Después de 3000 años o más, todas estas promesas se cumplieron en la persona y obra de Jesucristo. Así lo encontramos en Isaías 7:14, Isaías 9:6 al 7 y Zacarías 14 al 4. Ahora, esta promesa, hermano, de su venida y salvación, también hubo una promesa muy importante. ¿Sabe cuál fue? Jesús dijo: bueno, ya vine, ya cumplí mi misión. Jesús muere, resucita, ¿y qué siguió? Regresó al Padre, pero nos dio una promesa. ¿Sabe cuál fue? La presencia del Espíritu Santo. Amados, si algo debe de distinguirse en tu vida es por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando creemos que estamos haciendo bien en algunas cosas y estamos haciendo mal. El Señor debe de redarguir, nos redarguye de pecado, nos corrige de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Ahora bien, en esa promesa del Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué cree? No solamente ahí quedó todo, también hay una promesa de promesas. ¿Sabes cuál es? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos estar bien centrados, hermano, porque Jesús es la misma esperanza fiel de su promesa en su primera venida, ahora en su segunda venida. Mateo 24:30, mira lo que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿Cuántos recuerdan que nuestro Señor Jesús, cuando vino la primera vez en esa promesa del Padre, mis hermanos, que cree? Vino como cordero. Ahora ya no vendrá como cordero, ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de señores, y viene por su pueblo. Amén, dáselo fuerte. Así es que, amados, la fidelidad de Dios se revela a través de todas las Escrituras. Nunca ha habido ningún caso, hermano, en la historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada palabra que Él había hablado. Y Jesús la repetía cuando Satanás lo tentaba. Jesús decía: escrito está. Toda promesa que Dios había dado en cumplimiento en la persona de su Hijo para venir a darnos vida eterna. Ahora, mis hermanos, ¿qué implicaciones tiene la fidelidad de Dios? Ahí apúntale, todos los que escriben, ¿qué implicaciones tiene la fidelidad de Dios? Es decir, ¿cómo debemos vivir, hermano, la vida cristiana a la luz de la absoluta fidelidad de Dios? ¿Cómo debemos vivir tú y yo? Porque lo que te acabo de decir no solamente es un momento de teología o conocimiento, sino ahora, hermano, lo que Dios demanda de nosotros. La lealtad tiene implicaciones para los cristianos en absoluta fidelidad. Otra pregunta: como iglesia debemos vivir, ¿cómo, hermano? Con lealtad a Dios.
y lealtad unos a otros. En primer lugar, hermano, vemos la lealtad del pueblo de Dios. En Primera de Reyes 8:61 encontramos que Dios demanda de nosotros lealtad. Dios demanda de su pueblo lealtad. Primera de Reyes 8:61 dice así: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Y aquí hay un principio, hermano, que Dios pide un corazón íntegro. Qué importante es la integridad de los que estamos aquí. Cuando hablamos de integridad, hablamos de una persona obediente y sumisa a la voluntad de Dios, pero también al orden establecido de Dios para con la iglesia. Recuerde que aquí habemos un grupo de gente que pertenecemos al cuerpo de la iglesia local. La Biblia nos habla de la iglesia universal, y la iglesia universal son todos aquellos creyentes nacidos de nuevo alrededor del mundo. Pero hay una iglesia local a la cual pertenecemos tú y yo. Así es que como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, dice el Señor que le debemos a Él un corazón perfecto, es decir, fiel. Y un corazón fiel habla de integridad, obediencia y fidelidad. Es decir, corazones completamente dedicados a Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a librar y me va a librar día con día a través de un proceso de cometer o seguir cometiendo errores, fallas. ¿Cómo qué? La deslealtad, perdón. Y no solo la deslealtad, hermano, sino la hipocresía. Con el corazón decimos amar. Bueno, decimos amar, pero Jesús decía, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. También hubo otra exhortación a la lealtad al pueblo de Dios en Segunda de Crónicas 17:6, que dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y aquí hallamos otro principio, hermano. Creo que entiendes rápidamente cuando dice y las imágenes. Quitaron las imágenes. Y aquí está hablando, hermano, de un corazón comprometido con Dios. En otras palabras, Dios es tu prioridad. Dios está en primer lugar. ¿O quién está en primer lugar en tu corazón? Porque a veces puede ser yo mismo. El yo mismo, el yo creo, yo siento, yo pienso que así debo hacer las cosas, yo pienso que así debo de moverme, yo pienso que así soy sincero. Y hermano, ahí es donde pasaremos en un momento más al filtro que Dios da para que nosotros identifiquemos si realmente estamos siendo sinceros con Dios, leales con Dios, pero también leales con el prójimo, leales entre nosotros como pueblo de Dios. Así es que, mis hermanos, un corazón transformado y libre de influencias contrarias a la voluntad de Dios es lo que Dios demanda de un corazón fiel. Dios demanda un corazón fiel. En las Escrituras, mis hermanos, vemos ejemplos de aquellos hombres de carne y hueso que fueron leales a Dios, y eso debe de alentar nuestro corazón para decir, sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Ahí saque ánimo, ahí sí saque ánimo. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede ser leal. Siempre y cuando, mis hermanos, llevemos a cabo los principios bíblicos, lo que Dios dice. Déjame decirte rápidamente algunos nombres de hombres de carne y hueso que fueron leales a Dios. Por ejemplo, Génesis 5, 22 al 24. ¿Cuántos recuerdan a Enoc? ¿Recuerdan a Enoc? Al hombre que fue arrebatado. Dice que él fue leal a Dios, fue fiel.
A pesar del momento que se estaba viviendo, hermano, un momento de obscuridad, de falta de moral, vidas desordenadas, encontramos que Enoc pudo guardarse en su corazón. ¿Sabe cómo? Siendo leal. Encontramos en Génesis 6:9 también a otro hombre, Noé, hermano. Otro hombre leal que esperó, ¿cuántos años? 130 años aproximadamente. Fue leal a Dios hasta que vinieron las aguas, mis hermanos, y se llevaron a todos aquellos que se burlaban de la lealtad a Dios. Noé supo guardar su vida. Encontramos a alguien más, Génesis 17:1, Abraham, hermano. Abraham se apartó de toda la idolatría. Dios en su camino lo puso en primer lugar. A Abraham, a Dios, no a Dios, a Abraham. Abraham, hermano, reconoció a Dios como lo primero en su vida y le fue leal, independientemente de su familia. Y aquí hay algo bien importante y bien interesante, hermano. Noé tenía familia, Abraham tenía familia, Enoc tenía familia. Tanto sus hijos como los padres, hablando de Enoc, Noé, Abraham, incluyendo a José. ¿Cuántos recuerdan a José en Génesis 39? Otro hombre que fue leal. En todo lo que Dios le puso, mis hermanos, fue leal. Fue un hombre comprometido con Dios. Pues todos estos hombres, hermano, tuvieron familia, y él supo guardar su corazón para dirigirse en el orden de Dios y no en el orden de la familia. Y aquí también es algo bien interesante enseñarles a nuestros hijos. Algo que hablo normalmente con mis hijas, y les he dicho: miren, hija, todo lo malo que aprendan de mí, no lo imiten. De verdad, todo lo que aprendan de mamá, de papá, el día que se casen, lo malo, no lo imiten, no lo imiten. Es más, tírenlo a la basura. Pero las cosas buenas, imítenlas. Imítenlas, guárdenlas en su corazón. Y hermano, es un buen consejo, porque aquí nosotros debemos defender el evangelio. Diga conmigo: defiende el evangelio. Y aquí no estamos, hermanos, solo en asuntos familiares. La familia es importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay prioridades. La prioridad es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cómo defendemos la familia? Siendo leales, siendo íntegros. Ahora, no se diga del rey Ezequías, el rey Josías, mis hermanos. Estos hombres se caracterizaron por el amor, pero también por la lealtad sincera por Dios. ¿Y sabes cómo se nota un corazón leal, sincero por Dios? En su obediencia. Los creyentes obedientes, fieles a la palabra. Amados, estos hombres como mujeres, porque encontramos a una mujer llamada Ruth. ¿Cuántos recuerdan a Ruth, mujeres? Una mujer leal, ¿a quién? A Dios, pero fue leal también a su suegra. ¿Cómo se llamaba su suegra? Noemí. Pero también Noemí supo darle el testimonio de la lealtad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres, mis hermanos, procuraron vivir de una manera leal. Deuteronomio 8:6. Esa lealtad, hermanos, se caracterizaba por su integridad. Salmo 15:2. Su lealtad, hermanos, se caracterizaba por su rectitud. Proverbios 14:2. Su lealtad se caracterizaba por su sabiduría. Proverbios 28:26. Su lealtad, hermanos, se caracterizaba por su conformidad a la palabra de Dios. Salmos 1:1. Así es que el tema de la lealtad, hermano, debe de ser algo que nuestro corazón aprecie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la familia, hermano, necesita esposos leales, esposas leales, hijos leales, o no? Ahora, hijos, ¿cuántos necesitan padres leales? Bien poquito. Es que es recíproco, hermano. Los que estamos aquí debemos entender, mis hermanos, que la lealtad es un asunto delicado
para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora diga conmigo, ¿lealtad o deslealtad a Dios? Bueno, tú irás dando la respuesta. Mira, cuando hablamos de lealtad, hermano, debe de ser una virtud o una característica de nuestro carácter. Y la lealtad, hermano, se va a ver en toda situación a través de tu conducta y de tus deberes morales. El creyente, hermano, o nosotros, la iglesia, mejor dicho, somos retados a vivir un estado moral en armonía con los principios divinos y en su trato con nuestro prójimo. Diga conmigo, Dios ama la lealtad. La virtud más grande de los hijos de Dios. Fíjate que una de las virtudes más grandes es el amor. Pero la lealtad, hermano, va pegado con el amor. Así es que Dios espera reciprocidad. Diga conmigo, reciprocidad. Dios espera que así como Él es fiel, tú y yo seamos fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra primera fuente de ayuda. Es nuestra primera fuente de salvación. Es nuestra primera fuente de socorro. Pero ahora, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de ser leales con nuestro prójimo. El tema de la lealtad, hermano, no solamente fue en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo manda lealtad a los creyentes para que ya no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Aquí el apóstol Pablo dice en Romanos 8:4, como en Efesios 4:17, que debe verse la lealtad a Dios conforme al Espíritu. Es decir, que tu antigua forma de vida ya no tiene nada que ver con la nueva. Si antes eras traicionero, si antes te gustaba hablar de todos, murmurar, enojarte, guardar rencor, hacerle fuchi, yo no quiero nada, es lo que tú quieras. ¿Cuántos éramos así, hermano? No, ya en serio. Todos veníamos así. Hoy tienes una demanda cristológica, no pastorológica. No es el pastor, es Cristo el que nos demanda lealtad, es decir, cambio en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a Efesios 4:17 rápidamente. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de la lealtad en nuestra conducta. Efesios 4:17 dice así. ¿Lo tienes? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aplícale el contexto. Desleales, que andaban en la vanidad de su mente, es decir, lo que ellos creían, pensaban o sentían, teniendo el entendimiento entenebrecidos. ¿Cómo? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos había. ¿Por qué, hermano? Por la dureza de su corazón. Así estaba nuestro corazón antes de venir a Cristo, hermano. Éramos desleales y creíamos que éramos leales, hasta que vino la palabra de Cristo. Y alguien que no ha nacido de nuevo sigue teniendo un corazón duro. ¿Cómo? La evidencia son sus acciones, su conducta. Pero ¿cuántos tienen a Cristo? Entonces, desde tiempos antiguos el Señor dijo: yo voy a poner en ustedes corazones nuevos, dóciles. ¿Cuántos dicen amén? Verso 19 dice: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21: si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la lealtad, verdad que está en Jesús. Ya vimos que Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermano? Despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Ahora quiero que notes, hermano, que la lealtad
no es algo que venga de ti y de mí, no es mi deseo a ser leal. Es mi nacimiento en Cristo Jesús a través de entregarle mi corazón y tener una dependencia de Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no te estoy hablando que salgas de aquí motivado, voy a ser leal, voy a ser leal. Porque tal vez no lo logres. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Entonces ahora mira lo que dice Pablo. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, nuevo nacimiento, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora va a empezar a hablar la lealtad, la vida vieja y la nueva vida. Mira lo que dice verso 26. 25. Por lo cual, desechando la mentira, a hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Sabe un hombre leal? ¿Sabe qué debe de hacer? Hablar siempre verdad. Deja de mentir y deja de estar mintiendo en contra de algo de alguien. Dígale al que está a su lado, échale ganas. De verdad. Debemos hablar verdad. No es que yo hablé mi verdad. Pues tu verdad no es la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe con quién su pastor va a decirle de lo que cada oveja es? ¿Con quién cree? ¿Usted cree que voy con mis pastores y no voy a hablar de la iglesia? No, yo voy a Dios y le digo, Señor, mira, este hermanito que amo, esta hermanita que amo, ay, Dios mío, ayúdanos, síguenos formando. Sí, ese es nuestro deber como pastores. Entonces dice Pablo, hablad verdad. ¿Y qué tenemos que quitar? Mentira. Eso es leal, mi hermano, eso es ser leal. ¿Con quién? Con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, porque somos del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí dice amén? Ahora viene algo que a todos nos va a retar. Mira lo que dice la lealtad. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Verso siguiente, ni deis lugar al diablo. Ahí está hablando del carácter, pero un carácter débil. A veces normalmente nosotros decimos, ay, ese hermano es de carácter fuerte, que a lo mejor es muy enojón, muy reventón. Pero ¿qué cree? Es de carácter débil. ¿Por qué? Porque no sabe controlar, no tiene dominio propio. Y bueno, eso también viene de nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23. De hecho, fidelidad viene del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, no nuestra, hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esa es fidelidad. Y ese es un fruto que viene por la dependencia de Dios. Y luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino, ¿qué dice? Trabaje para que tenga que compartir. Verso 29, ninguna palabra corrompida sale de la boca de un hombre fiel. Es eso, de un hombre leal. Si no es buena, ¿para qué, hermano? La necesaria edificación de la iglesia. Mira, amado, diga conmigo, yo quiero hablar, pero tengo que hablar con sabiduría, con prudencia. Tú y yo debemos aprender a hablar con prudencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque esa es una manera de dar gracias a Dios y gracias a los oyentes, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, que toda palabra que sale de nuestra boca, hermano, sea leal. Que seamos leales unos a los otros, porque eso es de gracia. Cada uno, hermano, se da a conocer. Mira, voy a poner un ejemplo. No es como cuando alguien se enoja y revienta y te puede dejar a ti en mal, pero no te dejó a ti en mal. El que te ofendió o el que habló de ti no fue a ti al que te dejó en mal. ¿Quién crees? Es el que lo hace. Es el que lo hace. Cada quien
evidencia lo que es en su conducta y por lo que habla. Entonces, amados, debemos ser leales a la palabra de Dios. Verso 30: de esa manera no contristamos al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, es decir, la segunda venida de Cristo, cuando serán nuestros cuerpos transformados. Verso 31: quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más, hermano? Enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros. ¿Sí dice así? Como Dios también, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, si reconocemos que hemos hecho una ofensa equívoca siendo desleales, ¿sabes qué debemos hacer? Pide perdón. Pide perdón. Si ofendimos a nuestra esposa, pidámosle perdón. Han habido momentos duros en la familia pastoral y a veces tengo que ir con mi esposa y decirle: perdóname. ¿Qué, mi amor? No te escuché. Me perdones. No te escuché. Que me perdones. O con nuestras hijas cuando cometemos errores o faltas o fallas. Normalmente a veces nosotros nos sentimos los padres y no pedimos perdón a los hijos. ¿Usted ha pedido perdón a sus hijos cuando se equivoca? ¿Sí? Qué bonito cambio. Hermanos, dice entonces que la lealtad, mis hermanos, debe de ser una virtud en la vida cristiana. Es decir, deben haber cambios, porque ese corazón ha cambiado. Cambios cristianos leales. Diga conmigo: cambios cristianos leales. Es decir, debemos andar en una vida nueva, como ya lo leímos, como el apóstol Pablo lo dice también en Romanos 6:4. Nada más que esa vida nueva de lealtad, de fidelidad, de amor, de misericordia, de gracia, amados, es mediante el poder del Espíritu Santo. No es mediante nuestro deseo o voluntad. No se trata que seas el león que despierte y digas: hoy voy a cambiar. El que me entendió, me entendió. Hoy voy a cambiar. No, hermano, es que no se trata del buen deseo, porque hoy cambia. ¿Y qué tal mañana? Vuelves a caer. ¿Por qué? Porque lo haces según tus fuerzas y no mediante el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 25. ¿Por qué debemos ser leales, mis hermanos? Debido a que somos nuevas criaturas en Cristo. Tú debes de ser un cristiano que hablas bien de una persona como atrás de ella, esté presente o no. ¿Cuántos hemos sido desleales así? ¿Sí o no? Yo creo que todos, hermano. Creo que hemos cometido todos esos errores, ¿sí o no? Hemos hablado mal de una persona, hemos hablado errores. Es que a esto se le llama, ¿sabes cómo se le llama? Prejuicios. Prejuicios. Por naturaleza somos prejuiciosos. Pero ¿qué debemos hacer? Diga conmigo: corregir, ordenar. ¿Por qué? Porque eso da unidad al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tu andar, mi hermano, es decir, tu forma de vida se va a caracterizar por la fe, tus buenas obras, tu humildad, tu amor, tu santidad, tu sabiduría, tu verdad, tu obediencia, pero también tu lealtad y mi lealtad. Así es que debe de haber una consecuencia, hermano, de una vida en Cristo. ¿Sabes cuál? Creyentes instruidos en su vida cristiana. Tú y yo debemos ser cristianos leales en nuestra manera de andar, en nuestra manera de conducirnos. Tú y yo debemos conducirnos como es digno de Dios. Como es llamado en su reino y en su gloria, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo primero a los Tesalonicenses 2:12, por favor. Y aquí Pablo es el consejo que da a la iglesia, que tú y yo debemos caminar como es digno. ¿En qué? En lealtad. 2:12, ¿lo tienes? Mira lo que dice. Y os encargamos, ¿qué? Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino
y gloria. Hermano, estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de la iglesia a los tesalonicenses. ¿Sabes qué? En el contexto de este tema de la iglesia a los tesalonicenses, se dice que era una iglesia fiel, leal a Dios, madura. Es una de las iglesias muy pocas que tiene exhortaciones, aunque sí la hay. En el capítulo 5, ahí el apóstol Pablo da algunas exhortaciones a algunos hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. ¿Y sabe qué habla eso? Lealtad a Dios, lealtad al pueblo de Dios. Y eso es caminar como es digno de Dios, que nos ha llamado a su reino y su gloria. Tú y yo, hermano, debemos ser leales como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios 4:1. Así es que tú y yo debemos comportarnos en la lealtad como es digno del evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Por lo tanto, hermano, como iglesia somos desafiados a vivir en un estado moral en armonía con los principios divinos en nuestro trato con el prójimo, llamado lealtad. Diga conmigo, lealtad. Ahora voltee con su hermano que está a su lado y dile: mi hermano, le voy a echar ganas en la lealtad. Dígale. Ahora díselo con sinceridad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amados del Señor, un creyente nacido de Dios es aquel que tiene un corazón totalmente comprometido con Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí están totalmente comprometidos con Dios? ¿Cuántos saben que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor? Yo pensé que te ibas a alegrar más todavía. A ver, otra vez. ¿Cuántos saben que si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho? Hermanos, si eres fiel en lo pequeño, se te confiará lo grande. Pero si en lo pequeño que Dios te da, y hablo aún de tus dones y talentos que Dios te ha dado, pero si no los usas de una manera sabia, no te va Dios a usar ni te va a confiar cosas grandes. ¿Por qué? Porque si en lo pequeño, en lugar de edificar, estás siendo como normalmente en estas épocas vienen los mosquitos, ¿sí o no? ¿A cuántos les gustan que los mosquitos estén? Y ya le haces así, ¿no? Para pantalla. Y de repente, y empiezas a dormir. Y otra vez, dígale a su hermano: ¿eres un mosquito? Amados, si somos fieles en lo pequeño, en lo poco, se nos confiará más en lo grande. Vaya a Lucas 16, por favor, capítulo 10 al 12. Vamos a ver aquí cómo Dios pide, hermano, que seamos fieles en lo poco, en lo que Él te ha encargado, en lo que Él te da, para que entonces Dios nos pueda confiar más. ¿Qué cita te di? Ok. Lucas 16, ya casi estamos entrando a nuestro final. Dice así, Lucas 16, del 10 al 12. Dice: el que es fiel en lo muy poco. ¿Sí dice así tu Biblia, hermano? ¿Puede notar la gracia de Dios y su misericordia? Dice: el que es fiel en lo muy poco. ¿Cuántos saben que Dios no nos da carga que no podamos llevar? A veces Dios nada más te va a dar tu matrimonio. Bueno, primero eres parte del cuerpo de Cristo, ya lo dijimos, pero en segundo lugar, ya te dio tu matrimonio. Hay algunos que tal vez tengan el llamado en un ministerio y servir, pero a veces, pues no vas a tener el llamado, pero no quiere decir que no tengas dones. Por lo menos todos los que estamos aquí tenemos uno. Por lo menos un don tienes. ¿Sabes cuál es? El don de la reconciliación, predicar el evangelio. Entonces, con ese
con eso poquito, le eres fiel a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, en el trabajo donde estás, en la iglesia que estás. ¿Quién te dice que Dios no te ponga en más? Pero el Señor por eso te está diciendo primero, mira, verso 10 otra vez: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Y qué dice? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste infieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Verso 13, vamos a leer hasta el verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo, hermano, que es central para la vida leal, para una vida fiel, el Señor nos dice nuevamente, voy a leer el verso 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también lo más es injusto. Miren, amados, ¿cuántos saben que la iglesia de Cristo necesita amor, unidad? Amén. Pero también sabes cómo se da el amor y la unidad, siendo leales los unos a los otros. Jesús, mis hermanos, pronuncia estas palabras en el contexto de la parábola del mayordomo fiel. Y aquí podemos extraer algunos principios de esta parábola, hermano, en relación a la fidelidad. La fidelidad, mi hermano, es un músculo que se desarrolla con el uso constante. Yo no sé cuántos de aquí le gusta el ejercicio. Por ejemplo, Johnny le gusta el ejercicio. A mí yo también, nada más que a mis 50 años ya ese conejito ya se hizo no, ya está hay que echarle. Pero miren, la lealtad, mis hermanos, como cada fruto del Espíritu Santo, debe de ser como ese músculo que se va desarrollando con el uso constante. El don, mis hermanos, aparece mágicamente, es algo que Dios da. ¿Cuántos dicen amén? Pero la lealtad no es un don que se aparezca así rápidamente, se tiene que fortalecer. Así es que, mis hermanos, Dios no evalúa nuestra vida por momentos de clímax. Dios no evalúa nuestra vida por momentos celestiales y sublimes. ¿Cuántos de aquí han tenido momentos celestiales y sublimes cuando están adorando a Dios? Tal vez aquí en la iglesia te entregas, o en casa tienes un momento tan especial, pero ¿qué crees? Ahí Dios, hermano, es importante, no estoy diciendo que no, pero Dios no va a evaluar tu vida cristiana por esos momentos tan hermosos. Eso es algo cotidiano y es una dependencia de Dios. Lo muy poco, hermano, se refiere a las responsabilidades que a veces parecen insignificantes en nuestras vidas cristianas. Por ejemplo, nuestra economía. ¿Cómo somos leales a la economía? ¿Cómo manejamos nuestra economía? Gracias, hija. ¿Cómo manejamos la fe? ¿Cómo manejamos el matrimonio? ¿Cómo manejamos, mis hermanos, en donde trabajamos? ¿Cómo manejamos, hermano? Incluso, repito, esas pequeñas responsabilidades que parecen insignificantes. Allí es donde dice el Señor: el que me es fiel en lo poco. Es decir, Dios mira también mi lealtad cuando yo arreglo mi cuarto, mi mueble. Antes mi esposa se tardaba 2 horas porque estaba hecha ahí bola. Hoy ya no. Y alguien me va a decir: ay, pastor, ¿eso qué? No, es que son cosas pequeñas, hermano. Por ejemplo, cuando somos tentados, mis hermanos, es en cosas menores. Por ejemplo, ¿qué tan rápido salimos de nuestro control por cosas tan pequeñas?
La forma, hermano, en que manejamos esas áreas, pues van a revelar que nuestro carácter auténtico, aunque nosotros intentemos ocultarlo. ¿Cómo manejamos las cosas más pequeñas? ¿Cómo estás influenciando? ¿Cómo influenciamos a nuestra familia, hermano? ¿A ser desleales o a ser leales? Así es que tú y yo tenemos que reflexionar como cristianos, porque Dios, mis hermanos, está menos interesado en lo que tenemos que en quienes somos con lo que tenemos. El éxito, hermano, de la vida cristiana se encuentra en el reino de Dios. ¿Y sabe cómo se mide el reino de Dios? Por la fidelidad, no por la escala de nuestros logros. Yo, hermano, a mí no se me va a juzgar como pastor por lo que hemos logrado como iglesia. Y si seguimos creciendo, Dios no me va a pedir cuentas por cuántas ovejas tengo, sino mi carácter, mi forma de vida. Y por eso entiendo, ya lo hemos hablado, que Dios va a tratar con nosotros si en las cosas más pequeñas todavía no lo logramos. ¿Cómo tratas a tu hija, a tu hijo cuando te viene a pedir algo pequeño? Oye, papá, ay, otra vez ya viene. ¿O cómo respondemos? Es más, o ni siquiera hacemos caso. Ahora no solamente hablamos de los hijos, ¿qué hay con el esposo? ¿Qué hay con la esposa? Suegra con la nuera con... ¿Cuántas se llevan bien con sus suegras Noemís? No me entendieron, ¿verdad? ¿Cómo te llevas con tu suegra? ¿Cómo te llevas con tu suegro? Alguien una vez me dijo, no, yo me llevo re bien. De veras, dame el éxito. No vaya a la casa de los suegros. Así nos llevamos re bien. Hermano, en el campo del entrenamiento de Dios, ¿qué crees? Nuestra vida diaria es el gimnasio. ¿Y sabes cuál es tu campo de entrenamiento? La vida diaria, la vida cotidiana. Ahí Dios, mis hermanos, va a revelar, o mejor dicho, nosotros vamos a revelar de qué manera nuestra vida diaria, hermano, está forjando la lealtad, porque la lealtad tiene que ver con nuestro carácter. Dios, mis hermanos, ¿cuántos saben que tiene un destino preparado para nosotros? Se llama vida eterna. Así es que estos asuntos, mis hermanos, yo no estoy diciendo que esto que debes hacer en cosas más pequeñas, digas, ¿que eso debo de hacer para ganarme el cielo? No, el cielo lo ganaste porque crees en Cristo, no es por obras. Pero tu lealtad en las cosas más pequeñas, ¿qué crees? Hablan de quién eres tú. Te van a definir a ti por lo que haces. Por eso el Señor dice que debemos ser santos como Él es santo, perfecto como Él es perfecto. Mateo 5:48. Amados, no digas que llevar a cabo tu formación en la lealtad es una pérdida de tiempo. No, hermano. Tampoco es un trabajo monótono. No es un trabajo monótono cuidar la familia, cuidar a los hijos, cuidar a las hijas, cuidar tu economía, cuidar tu corazón, cuidar a tu esposa, etcétera, etcétera. No es pérdida de tiempo. Dios va a pedirnos cuentas de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que exactamente, hermano, es donde Dios va a probar ¿qué? Tu lealtad. Por eso Dios tiene que fortalecer tu integridad. Antes de decir, Él, mira, hay tres, decían por ahí, ¿verdad? Hay tres que te señalan a ti. Así es que deja de ver o perder el tiempo en otros asuntos y ocúpate de tus asuntos. Diga conmigo, me voy a ocupar de mis asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Si algo debes fortalecer es tu paciencia y tu confiabilidad. Es decir, debes de ser alguien confiable tú. Si tú hablas de la deslealtad de otra persona, estás hablando de ti. Nosotros los pastores, cuando hablamos algunos asuntos ministeriales, hermano, no es porque estemos hablando de una persona, estamos tratando asuntos ministeriales que nos corresponden como pastores, como encargados de una iglesia. Y nosotros debemos atender los asuntos. ¿Sabes por qué? Porque somos los supervisores de esta congregación. Los pastores, los obispos, ese es el término. Ahora, la lealtad, hermano, debe de ser visible, no invisible. Apúntenle. La lealtad debe de ser
visible, no invisible. Hermano, la verdadera fidelidad se vive cuando no hay, ¿qué crees? Gente tuya que te ve. Porque a veces, hermanos, somos re buenos porque hay gente y nos ve. Pero ¿qué cuando no hay nadie? Tu fidelidad, hermano, es cuando no estás esperando recompensa de nadie. Lo que a veces hacemos, debes de ver por qué lo haces, qué te motivó a hacer lo que haces. Recompensa. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de una supervisión humana, no estamos diciendo que donde tú andes yo voy a andar ahí, ¿verdad? Y te voy a enviar ya, ¿cómo se llaman? Los drones. Ahí viendo dónde andas. No, amados. ¿Cuántos saben que Dios es el que supervisa a su pueblo? Solo Dios es el que nos da los datos. Jesús dijo, por sus obras, por sus frutos, vamos viendo el desarrollo de cada creyente. Así es que, hermano, cuando hablo de que tu lealtad debe de ser visible y no invisible, estamos hablando de una promoción divina, hermano. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo oportuno. En otras palabras, hermano, la fidelidad en lo pequeño es la esencia de esa humillación. Cuando tú y yo vamos en lo secreto a Dios y le decimos: Señor, yo quiero ser un creyente sencillo, humilde, ¿sabes qué Dios va a hacer? ¿Y por qué quieres ser sencillo y humilde? Eso es lo que pidió Salomón cuando le dijo: Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento. ¿Para qué? Para guiar este pueblo. Así es que los esposos debemos pedir a Dios entendimiento a través de un corazón humillado. ¿Por qué, hermano? Porque la lealtad, mire, en Dios no se gana, se perfecciona. No se trata de cuántas cosas buenas tú y yo vamos a hacer para demostrarle a Dios que somos leales. No, hermano, la lealtad no se gana, sale y fluye de Dios para con nosotros los hombres, porque tenemos su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando un corazón, mis hermanos, está creciendo en humildad, está demostrando madurez necesaria, ¿qué cree? Para manejar la lealtad. Para concluir, mis hermanos, ¿cuánto de lo pequeño estamos haciendo? ¿Has hecho un inventario últimamente, hermano, de tu lealtad, de tu honestidad? ¿Cuán leal y honesto eres? ¿Eres una persona que en las cosas pequeñas, en lo visible, eres fiel? Entonces tenemos que considerar tiempo, hermano. Tiempo para meditar de una manera personal. Tú tienes que meditar con tu propia vida, con tu propia persona. Antes incluso de decirle a Dios: Señor, es que mi esposa, Señor, es que mi esposo, Señor, es que mis hijos. Tú debes de hincarte y decirle: Señor, yo necesito ser leal. Yo necesito, Señor, serte leal en las cosas pequeñas, y Dios, hermano, te pondrá en las cosas grandes y lo hará visible. Porque todos aquellos que andamos en luz, no buscamos las cosas en tinieblas, o hacemos las cosas a espaldas, las hacemos de frente. Por eso, mis hermanos, en conclusión, ¿eres fiel? ¿Eres fiel en lo poco? ¿Cómo somos fieles en las cosas que hacemos, hermano? ¿Somos más fieles en nuestro trabajo, en la manera en que llegamos puntuales, en la manera que llegamos bien atendidos, bien despiertos? ¿Cómo ejecutas tu trabajo en la casa? ¿Cómo ejecutas el planchar, el lavar, etcétera, etcétera, hermano? En las cosas pequeñas, en nuestras posesiones, en nuestros asuntos domésticos,
en los asuntos rutinarios del trabajo, en nuestros estudios, mis hermanos. Pablo dice en Colosenses 3:23 que hagamos las cosas como para ¿quién, hermano? Como para el Señor. Así es que el Señor, hermano, tiene un termómetro de carácter. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo quiero llevarte, hermano, a que pienses en un área donde estás luchando para ser leal, para ser fiel en lo pequeño. Por ejemplo, hermano, orden en tu espacio personal, seguir una disciplina devocional, controlar tu lengua en comentarios menores. ¿Qué crees, hermano? Fíjate, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué crees que esta lucha, hermano, revele sobre tu carácter? Que Dios quiere pulir. Así es que, hermano, de lo pequeño a lo grande, diga conmigo, de lo pequeño a lo grande. Hermano, si Dios te diera de repente la influencia, los recursos o la plataforma, hermano, ¿cómo vas a demostrar esa fidelidad que has cultivado en los pequeños o en las pequeñas cosas de tu vida diaria? Porque muchos queremos que Dios nos ponga en muchos asuntos espirituales. Yo quiero servir a las naciones, yo quiero predicar, yo quiero hacer. La pregunta es, ¿pero estás siendo fiel en lo poco? ¿Cuántos quieren matrimonios exitosos? Ay, yo pensé que todos iban a decir amén. ¿Cuántos quieren matrimonios exitosos? ¿Cuántos quieren familias exitosas? ¿Cómo estamos trabajando en lo poco? ¿Hemos sido fieles en las cosas pequeñas, hermano? ¿De verdad has dicho, Señor, es que yo quiero servir? Bueno, tienes que servir, pero a través de ser un administrador fiel en los asuntos de instrucción en la congregación. Así es que tú y yo, mis hermanos, debemos ser fieles en lo privado. ¿Alguien dice amén? Porque alguien fiel en lo privado sabrá manejar la fidelidad en lo público. Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Así es que, hermano, la fidelidad de Dios, póngase de pie, se revela a través de las Escrituras. Nuestro deber principal, mi hermano, para crecer en la lealtad, ¿sabe cuál es? Sigue escudriñando las Escrituras. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar en el Señor y clames en oración a Él. La lealtad, mis hermanos, se nota incluso cuando se te dice algo tan sencillo y obedeces inmediatamente. Por ejemplo, dije, póngase de pie. Y no lo digo con respeto, pero es un ejemplo bien sencillo, es bien. No, hermano Toño, él nada más es excusado. Hermano Toño está en un proceso. Pero mira, hermano, lo hice no en ironía ni despectivamente, pero ¿recuerdas que el Señor decía, ¿cómo dices que amas a tu prójimo? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves? ¿Sí dice así? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves si tienes a tu hermano y dices que lo amas? Hermano, hasta en las cosas más pequeñas. Mira, te voy a dar esta enseñanza por salud espiritual tuya, hermano, de cada uno. Cuando Dios te dé una instrucción, cuando Dios nos dé una instrucción, obedezcamos en el momento. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, oye hijo, por favor hazme esto? Y ¿cuántas horas después obedecen? Y ya le tienes que llamar, oye hijo, por favor. Ahí voy. Y pasó una hora. Y ya mi esposa y yo hemos hecho y le decimos, ¿sabes qué? Ya que ellas vayan a comer después, ya hay que comer nosotros. Pero hasta en esos detalles, mis hermanos, debemos ver lealtad.
Si un hermano que recibe a otro hermano y dice, pásele mi hermanito por aquí, ¿qué cree que debe de hacer ese hermano? Ser obediente, ser leal. Eso se habla de fidelidad. Los hermanos no te van a llevar a la cocina, te van a llevar a un lugar. Entonces, mis hermanos, hasta en las cosas más pequeñas se notará tu fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Tu lealtad. Así es que de lo pequeño a lo grande. ¿Cuántos somos o hemos estado pequeños en la lealtad? ¿Cuántos quieren una lealtad más grande? Cierra tus ojos y dile: Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Clamamos en oración para pedirte sabiduría, dirección, Señor, en todo lo que tú has prometido.